Entonces habíamos terminado la parte del carbono, sus propiedades generales habíamos visto y también los compuestos oxigenados. Entonces toca ver ahora el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a empezar entonces con el silicio. Vean ustedes, este elemento no se encuentra en estado libre, quiere decir. Se obtiene al reducir el cuarzo o la arena por reacción con este tipo de carbón, con el coque en un horno eléctrico. Aquí la reacción se ve sencilla, vean ustedes entonces, el carbón hace de reductor, ¿no es cierto? Porque reduce el silicio, ¿con qué estado de oxidación está acá? ¿A cuánto se reduce? A cero, ¿no es cierto? ¿Con cuánto estará? 4. Con 4. 4, con 4, ¿no? Con 4. Entonces es un horno eléctrico, es todo un proceso complicado a temperaturas elevadas. Ya, eso es lo principal. Después hay otros procedimientos para obtener el silicio de mayor pureza, pero básicamente me interesa que esta ecuación la conozcan. Me interesa que sepan de que el silicio se obtiene por reducción, ¿no? Esta es la arena, por ejemplo, o el cuarzo, que es un mineral mucho de más tiempo, ¿no? Que va evolucionando de arena a cuarzo y así. Mientras es más antiguo, entonces va cambiando sus características. Entonces hay que reducirlo con una sustancia reductora, eso hay que tener en cuenta, para obtener el elemento solo, el silicio. A ver, acá. ¿Qué aplicación tiene el silicio? Vean ustedes, básicamente en la industria electrónica, ¿ya? Cuando vemos estos equipos o estos dispositivos, entonces es la industria electrónica. Vean ustedes acá, en el tema de los dispositivos fotovoltaicos, los paneles solares, ¿cierto? Ahí hay silicio también. Entonces tiene importante aplicación en la industria electrónica, en paneles fotovoltaicos, como fertilizante y también otros productos. Y aquí se puede ver paneles solares, transforma la energía solar, ¿no es cierto?, en energía eléctrica. Aquí la almacenan, ¿no? Y es para diferentes usos, ¿cierto? Para diferentes usos, ya domiciliario. La luz solar captada por este panel, en este panel hay silicio en su composición, silicio, porque es un semiconductor el silicio, entonces de importante aplicación. El germanio, el estaño y el plomo. El germanio. Las industrias que procesan, por ejemplo, minerales de zinc o donde se quema carbón, entonces dice que los polvos de los tubos de las chimeneas, en ese tipo de industrias, por las chimeneas se liberan, ¿cierto?, los gases y polvos, de ahí se obtiene el germanio, eso quiere decir. ¿Qué aplicaciones tiene? También en la industria electrónica, vean ustedes, ¿no? Y otras aplicaciones más, el germanio. Hablemos del estaño. Esto es muy importante recordarlo, porque nuestro país ha vivido por mucho tiempo de la minería, entonces tenemos que saber que había y hay abundante estaño todavía en las minas. Entonces se obtiene fácilmente de sus minerales. El mineral más conocido del estaño es la casiterita, que es el dióxido de estaño. ¿El estaño con qué estado de oxidación estará aquí? 4. Con 4, ¿no es cierto? Entonces, si lo tengo yo así a este mineral, me interesa obtener estaño, ¿qué debo hacer para obtener estaño solito? Tengo que Reducirlo. reducirlo, ¿no es cierto? Tengo que reducirlo de 4 a ¿cuánto lo estoy reduciendo acá en la ecuación? 0. A 0, muy bien. Entonces tengo que hacerlo reaccionar con un reductor. Vean ustedes las condiciones de temperatura, ¿no? Entonces, si este es el reductor, va a reducir a este. ¿Y qué le va a ocurrir a él? Él se tiene que Oxidar.
Él se tiene que oxidar. Entonces, esta ecuación será ecuación de oxirreducción. Sí. Claro que sí. Es ecuación de oxirreducción porque los elementos están cambiando en su estado de oxidación. Muy bien. Entonces, el estaño, al igual que el silicio, también por reducción, ¿no es cierto? En este caso de este mineral y en el caso anterior, el silicio de la sílice, ¿no es cierto? De la arena, por ejemplo. Y aquí este mineral que es más conocido como la casiterita, que es el dióxido de estaño. ¿Qué aplicaciones tiene el estaño? En la hojalata, por ejemplo, y muchas aleaciones. Hay algunos metales que se los somete a un baño de estaño. Se funde el estaño y ahí se coloca algún material metálico, entonces se recubre. Vean ustedes, ¿recubre para qué? Para evitar la corrosión, entonces protege. Un baño de estaño se dice. Hablemos del plomo. El tema de la obtención del plomo es interesante. Vean ustedes, pónganle atención. En el caso del silicio y en el caso del estaño era directo a la reacción, porque se los encuentra como minerales con estado de oxidación alto. Pero ¿qué pasa con el plomo? Se obtiene también de sus minerales. El principal es la galena, pero está como sulfuro acá. En cambio, ¿cómo estaba el caso del silicio y el caso del estaño? Estaba como óxido. Miren, voy a volver. Aquí lo tengo como óxido con 4. De 4 a 0 lo estoy obteniendo en el caso del estaño. Caso miren ustedes acá. Caso del silicio también lo tengo con 4 y lo estoy llevando a 0 por reducción, los dos casos, caso del silicio y caso del estaño. Pero ahora veamos el plomo. ¿Dónde está el plomo? Miren el plomo, no lo tengo como óxido. Se obtiene también fácilmente de sus minerales el plomo. El principal es la galena, no es un óxido, es un sulfuro. Se tuesta, dice, en presencia de aire. Calentamiento quiere decir una tostación, se llama cuando se calientan minerales, lo cual lo convierte en óxido y luego este óxido es reducido con hulle. Entonces, ¿qué pasa con el plomo para la obtención a nivel industrial del plomo? Primero, el principal mineral hay que llevarlo a óxido, ¿no es cierto? Por tostación. Y teniéndolo como óxido, aquí está. Primero se lo lleva a óxido, aquí está la tostación, con aire caliente. Aquí está, lo hemos llevado al óxido de plomo. Teniéndolo ya como óxido, recién se hace ¿qué cosa se hace para llegar a plomo solito? Reducción. Recién se hace la reducción, pero cuando lo tenemos como óxido, este paso previo hay que hacer antes. Esto no se hace para el silicio ni para el estaño, esto de acá. Para el silicio y para el estaño es directo de su óxido, ¿cierto? En cambio, en el caso del plomo, hay que llevar primero el sulfuro, hay que llevarlo a óxido, y teniéndolo ya como óxido, recién se hace la reducción. Tomen muy en cuenta este detalle así. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene el plomo? En la construcción, muchas aleaciones. Escudo de radiación, dice acá, es para protegerse de la radiación. O sea, por ejemplo, yo puedo construir un ambiente, ¿ya? Le ponemos una película de plomo ahí, como una pintura. Entonces ya la radiación no ingresa ya. El plomo protege a la radiación. Por eso escudo, ¿cierto? O sea, no permite el paso de la radiación. A eso se refiere esto de acá. Por ejemplo, cuando una persona muere por radiación, entonces ese cadáver hay que ponerle un cajón de plomo. Eso es lo que hacen comúnmente. Un cajón de plomo que
pesa mucho, ¿no es cierto? O sea, a una persona que ha muerto por radiación, no hay que exponerla siquiera ante el público, ni velorio, no hay nada de eso, porque está emitiendo radiación. Entonces, lo antes posible le pone su cajón de plomo y a un lugar especial lo lleva. ¿Por qué? ¿Por qué de plomo? Porque es escudo de radiación, no permite el paso de la radiación, por eso se llama esto de acá. Y esto es importante. Por ejemplo, yo tengo un tanque para transportar ácido sulfúrico y ácido nítrico concentrados. ¿Ya? Si es una aleación, imagínense un turril metálico, ya un envase metálico, imagínense, no plástico, metálico. Entonces, ese envase va a ser atacado, ya sea por este ácido o por este otro ácido. Va a ser atacado, va a reaccionar. Pero si yo le pongo una película fina de plomo, ¿cierto? Por dentro, ya no ocurre ya. No ocurre la reacción química. Protege al metal. Entonces vean ustedes, ¿por qué? Porque se pasiva el metal, una película muy finita si es con sulfúrico va a ser sulfato de plomo. Entonces es una sustancia muy fina que protege al metal ese. Y si es ácido nítrico va a ser nitrato de plomo. ¿No es cierto? Hay una corrosión violenta y ya no ocurre más reacción. Entonces está protegido ese envase metálico. A eso se refiere. Pero tiene que estar concentrado. Si está diluido, ya no sirve. Lo va a atacar al plomo. Caso sulfúrico diluido, ácido nítrico diluido, va reaccionando. Pero si es concentrado, no. Y también el tema de las baterías, ¿no? Acumuladoras de plomo y otros materiales. Estamos viendo el plomo. Me interesa esto, que aprendan esto de acá. La obtención y que se obtiene y que se utiliza, por ejemplo, para envases o contenedores. Cuando yo digo contenedores son recipientes grandes, son, ¿no? Miles y miles de litros, es un contenedor. Si digo recipiente, puedo decir un envase pequeño. Y esto también es muy importante, que hemos hecho la explicación. Bueno, estamos terminando entonces esta parte de el grupo del carbono, silicio, estaño y plomo. ¿Qué grupo es este? El grupo número. ¿Qué número es? A ver si me están siguiendo o no. ¿Mm? ¿Qué número es? Número 5, número 6. Número 5. A ver, a ver. Los halógenos, ¿qué números son? ¿Qué números son los halógenos? Número en romano. 7. Los halógenos, ¿qué números son? Vamos a dar primer examen y no sé, me da la impresión de que no saben, no sé qué van a responder. Número 7, los halógenos, ¿cierto? ¿Y qué grupo sigue? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué número romano son los oxígenos? 6. 6. Muy bien, 6. ¿Qué grupo sigue? Nitrógeno. ¿Qué Nitrógeno. número son los nitrógenos? 5. Luego, ¿qué grupo sigue? El carbono. ¿Qué 4. número es? 4. Muy bien. Ella sí sabe. Listo. Ahora, ¿qué número toca ver? Número 3, ¿no es cierto? Número 3. Dos. Después será 2, después será 1. Entonces, ahí está el boro y el aluminio. Entonces, vamos a ver esto. En una clase posterior me van a hacer acuerdo. Me falta ver un poquito, una explicación le voy a hacer en pizarrita, en pizarra. El efecto invernadero. Después, ¿qué es lo que me falta? No sé, algo más me falta.
no me acuerdo, algo escrito que quiero hacerlo. Lo voy a hacer en una clase posterior. Entonces vamos a ver el grupo número 3A es este, ¿ya? Boro, aluminio, galio, indio y talio. Esos son los elementos. Vamos a permitirle entrar a su compañero que lea. Boro, aluminio, galio, talio e indio. ¿Ya? Aquí voy a pasar así un poco rápido haciendo la explicación de las diapositivas más importantes. Entonces empezamos con el boro, después viene el aluminio. Este es el único elemento de la familia 3A que es no metálico. Hay dos alótropos del boro. El boro amorfo es un polvo marrón, mientras que el boro metálico es negro. La forma metálica es dura. ¿Se acuerdan ustedes de la escala de Mohs? Los cuerpos más duros, ¿qué numeración tienen en la escala de Mohs los cuerpos más duros? 10. 10, muy bien. Y los más blandos tendrán dureza 1, dureza 2. Y los que tienen dureza intermedia, dureza 5, ¿no es cierto? Y este será blando o duro, el boro, miren, la forma metálica. Duro. Duro, casi 10. Muy bien. Es un mal conductor a temperatura ambiente. No se encuentra libre este elemento por la reactividad, ¿no es cierto? O sea, por el grado de reactividad. Los elementos que son muy reactivos nunca van a estar libres, siempre combinados. Y los elementos que son poco reactivos, muy poco reactivos, sí lo vamos a encontrar libre. Estamos hablando del boro, entonces. La mayor fuente de obtención del boro son los boratos. ¿Qué son los boratos? Son sales del ácido bórico, ¿cierto? La mayor fuente de boro son los boratos de depósitos evaporíticos, como el bórax. Esta sal es muy importante, ¿ya? Utilizada como fertilizante y también como en los detergentes y otras aplicaciones más. El tetraborato de sodio, o simplemente bórax, esta sustancia, que se obtiene por reducción con manganeso y con menos importancia de otros minerales. Precipita como ácido ortobórico alrededor de algunas fuentes y humos volcánicos, dando la sazolita, otro tipo de minerales. Bueno, me interesa que lo conozcan, que este es el tetraborato de sodio o simplemente bórax, y que tiene importante aplicación en detergentes, como alcalinizante y también como fertilizante y otras aplicaciones más. Seguimos. Compuestos con elementos electronegativos. El boro se combina con los halógenos, con el oxígeno, también con el nitrógeno. Tetraluros de boro, esto no vamos a ver. Reacciones. La química del boro es muy interesante, ya por poder amorfo que tiene. A ver, veamos. Compuestos de nitrógeno. Y así vamos a ver diferentes compuestos que forman con los elementos, pero yo me voy a detener donde haya mayor interés. Aquí, por ejemplo, compuesto con oxígeno. El óxido de boro más importante es el óxido bórico. ¿Qué estado de oxidación tiene el boro acá? Su estado de oxidación. 3. 3, ¿no? Muy bien, es 3. Su estado de oxidación es 3. Entonces, el óxido de boro es el óxido más conocido. Esta es la sustancia, es el anhidrio del ácido bórico, del ácido bórico o también el hidróxido bórico. Es un ácido débil. Vean ustedes sus aplicaciones. Cuando se calienta el ácido bórico pierde agua, proceso descrito por la siguiente reacción. Ya. El ácido, el tetrabórico, ¿cierto? Y la sal de este ácido va a ser el compuesto que habíamos visto hace rato, que es el bórax, ¿no? Es la sal del ácido tetrabórico. Aquí está, el bórax es el bórax. Las soluciones de bórax son alcalinas y la sustancia se emplea frecuentemente en productos para lavandería y limpieza, en lo que yo les decía hace rato.
pero también como fertilizante tiene mucha aplicación. Los boranos, estos polímeros son muy importantes. Vamos a leer. Son numerosas las moléculas que contienen únicamente boro e hidrógeno. Boranos, son boro e hidrógeno. Estos son los boranos. Una familia de compuestos llamados boranos. El borano más sencillo es, fíjense, BH3. ¿3 por qué? Por el estado de oxidación. Ese es el borano más sencillo. Hay muchos boranos. Este compuesto reacciona consigo mismo, miren. Reacciona consigo mismo para formar diborano. Borano, la molécula más simple. Diborano, el doble de cada uno. 2 acá y 6 va a ser acá. 2 y 6 ahí. Ese es el diborano. La consecuencia de esto es que el diborano es una molécula poco usual en cuanto a que los átomos de hidrógeno parecen formar dos enlaces. El diborano es una molécula altamente reactiva que se inflama espontáneamente en el aire. El diborano, vean ustedes. Y se pueden ver así moléculas más asociadas. El diborano es usado en propulsores de cohetes como agente reductor, vulcanizador de caucho, catalizador en la polimerización de hidrocarburos y acelerador de llama. También es usado en la industria electrónica para conferir propiedades eléctricas. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del diborano. A ver, sigamos viendo qué más. Otros boranos, como por ejemplo el pentaborano, miren, pentaborano. También son muy reactivos. El decaborano. Entonces, son boranos, son compuestos de boro con hidrógeno. Desde borano, diborano, tetraborano y así. Son polímeros entonces, ¿no? Este decaborano es estable en el aire a temperatura ambiente, pero sufre una reacción muy exotérmica con oxígeno a temperaturas altas. Muy bien. El boro y el hidrógeno forman además una serie de aniones llamados aniones boránicos. Las sales del ion bromhidruro se usan extensamente como agentes reductores. Bueno, aplicaciones importantes. Ahí está, por ejemplo, las fibras de boro usadas en aplicaciones mecánicas especiales en el ámbito aeroespacial alcanzan resistencias mecánicas, ven ustedes, de qué presión, ¿no? Fabricar algunos materiales. El boro amorfo se usa en fuegos artificiales por su color verde, ¿no? Estos fuegos que todos sabemos, hemos visto alguna vez. Si es verde, es muy probable que tenga una sal de boro, ¿ya? Porque hay otras sales también, otros elementos que generan esa coloración verde. El boro es usado como semiconductor. Los compuestos de boro tienen muchas aplicaciones en la síntesis orgánica y en la fabricación de cristales de borosilicato. Son los vidrios, ¿cierto? Los quitasatos que ustedes utilizan, los vasos precipitados, algunos de ellos, borosilicato, son resistentes. Algunos compuestos se emplean como conservantes de la madera, siendo de gran interés su uso por su baja toxicidad. El boro 10 se usa en el control de los reactores nucleares como escudo frente a las radiaciones. Fíjense, la función similar al plomo protege de la radiación, ¿no? Y así hay otras sustancias, pero no solamente el plomo usado, también esta sustancia y muchas otras más como escudo, protege de la radiación. Los hidruros de boro se oxidan con facilidad liberando gran cantidad de energía, por lo que se ha estudiado su uso como combustible. Vamos a ver el aluminio. El aluminio. Propiedades físicas. Todos conocemos aluminio. Es liviano, ¿no es cierto? Tiene un brillo particular. Gran potencial estándar de reducción. Es un metal, por lo tanto es un buen reductor. Reacciona con el oxígeno, forma una capa fina de... Fíjense, les voy a explicar. Si yo tengo una lámina de aluminio, ya recién fabricada, se expone al aire ambiental y reacciona al momento, reacciona con el oxígeno. ¿Qué se forma? Este óxido, que es una capa muy fina, ¿no es cierto? Entonces, ya nosotros vemos un marco de ventana de aluminio, ahí está, no se oxida, no se corroe con el tiempo.
Los utensilios en las cocinas, muchos son de aluminio. No se oxida, no se corroe con el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se pone al aire, al momento reacciona con el oxígeno y se forma una capa muy fina y protege a todo el cuerpo metálico. Esta de acá. Ya no sigue reaccionando, porque este ya no ataca a este de acá. Este ataca al aluminio. Al atacar al aluminio se forma esta sal, este óxido se forma, y esta es una sustancia, una capa muy finita que protege, y ya no se corroe más, ya no reacciona. Por eso se conserva el aluminio. Con el tiempo, no se oxida. ¿Por qué? Porque se pasiva, a esto se llama pasivar, protege. Es una capa que protege de la corrosión ulterior, de la posterior corrosión. Porque aquí hay una corrosión, pero una corrosión benéfica, digamos, ¿no es cierto? Que protege al metal. Así también los aviones son, fuselaje, por ejemplo, es de aluminio, por lo que es liviano y no se oxida, es muy resistente. Veamos la densidad, mira. El magnesio es liviano o es pesado, el magnesio. Comparación con el hierro, comparado con el hierro. ¿Cuál es más pesado? Liviano. Liviano. Es liviano, es muy liviano, miren ustedes. Es uno de los metales más livianos que hay, el magnesio. Después también el aluminio es liviano. Es liviano el aluminio también. Pero miren el hierro, la densidad. Miren el oro, mucho más pesado. ¿No es cierto? Entonces es bueno orientarse en esto. Los metales más livianos, magnesio, el aluminio y algunos otros que no están acá. El aluminio es buen conductor del calor, buen conductor de la corriente eléctrica. Esas torres grandes que vamos cuando vamos a las provincias, a la corriente eléctrica, esos cables altos, son de aluminio, generalmente esos cables, porque son livianos. El cobre es mejor conductor que el aluminio. El cobre conduce mejor la corriente eléctrica. ¿Y por qué no son de cobre esos cables entonces altos en las torres? Porque son más pesados. En cambio el aluminio es más livianito. Muy bien. Vamos a seguir viendo el tema del aluminio. Propiedades químicas. Esto es muy importante, esto de acá. Voy a tratar de que me entiendan. Cuando el aluminio reacciona con el oxígeno, hemos dicho que se forma este óxido, ¿se acuerdan, no? Todo metal que se combine con el oxígeno siempre va a formar un óxido. Y en este caso, esta es una película fina que protege al cuerpo metálico, al producto metálico. Esto de acá. Con los halógenos, ¿cómo reacciona? Miren ustedes, los halogenuros, ¿no? Tricloruro de aluminio. Y con un ácido desprende hidrógeno, forma una sal. Y aquí forma complejos, miren, diferentes complejos forma acá. Quiero que me entiendan esta gráfica. Un ratito, espérame. Hola. Hola, sí. Perdón, ¿quién me habla? Bien. Ah, mi estimado rector, ¿cómo está? Buen día. Bien. Mañana, sí, doctor. Está. Excelente, doctor. ¿Por la tarde puede ser? Y ya, doctor, mañana podemos conversar. Ya, ¿a qué hora, doctor, es más cómodo con usted? Mañana en la tarde. Ya, doctor, claro que sí. Puede ser a las 3 de la tarde, 2:30, o a las 4. A las 4, claro que sí, doctor. Ya, doctor. Ya. Gracias. Bueno, entonces esta gráfica, miren ustedes. En este eje, ¿qué se está representando? A ver, ayúdenme, avancen conmigo. ¿Qué represento en el eje de las X? De las... ¿Ah?
El pH. El pH. pH 2, pH 4, pH 6, 8, pH 10. De aquí para acá, ¿qué es? ¿pH ácido o neutro o alcalino? Ácido. 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 Y de 7 para adelante, Alcalino. alcalino. ¿Y aquí qué estoy viendo? En la ordenada al origen, Solubilidad. la solubilidad. ¿Ya? Entonces quiere decir esto que el aluminio en un rango ácido forma este tipo de complejos, quiere decir, este tipo de sustancia. De aquí, ya, más o menos de aquí para hasta el 0, en el pH, forma compuestos solubles, quiere decir, solubles, este tipo de compuesto. De este punto, ya, de pH hacia el lado alcalino, también son solubles. Miren, pónganle atención, por favor. También son solubles. Pero ¿qué pasa en este rango de 4 a 10 más o menos? ¿Qué pasa? ¿Cómo son los compuestos de aluminio? Insolubles. Insolubles. Aquí tengo, por ejemplo, yo este es el famoso hidróxido de aluminio. ¿Ya? Entonces, en el lado ácido forma compuestos solubles. En el lado alcalino también compuestos solubles. Pero este tipo de complejos ya, este de acá. Solubles, pero este tipo de complejos. Acá solubles en este rango, pero este tipo de complejos. Son diferentes compuestos, son. Y en un rango de 4 a 10, fíjense, compuesto insoluble, siendo que es soluble acá, pero insoluble en este rango. ¿No es cierto? Este es el que se forma, famoso hidróxido de aluminio. Se forma en este rango. ¿Se entendió lo que significa esta gráfica? Sí. En el lado ácido es soluble, en el lado alcalino es soluble, pero desde 4 a 0 más propiamente. Aquí estamos en la frontera, puede haber cierta solubilidad o no, pero muy marcado es de 0 a 4 soluble, de 9 a 8 o de 10 a 12 hasta el extremo alcalino es soluble, soluble, y de 4 a 10 forma compuesto insoluble. ¿Qué compuesto? Este de acá, de 4 a 10. Tomen en cuenta, tomen muy en cuenta esto de acá. ¿Le han entendido esta gráfica? Aquí está sencillo. De aquí para acá, compuesto soluble. De aquí para acá, compuesto soluble. Pero de aquí, de este valor hasta acá, miren, de 4 a 10, forma compuesto. ¿Y qué compuesto? Ahí está. Listo. Sencillo. Seguimos. La producción del aluminio, se parte de la arcilla, miren ustedes, mezclar con agua. Esas arcillas rojas, ya, es por el hierro, está por el hierro oxidado que es rojo. Ahí hay aluminio. Entonces hay que mezclar con agua, hay que separar ciertas sustancias, eso es lixiviar, separar, solubilizar ciertas sustancias, ¿no? Y se obtiene, perdón. Hola, Eduardo. Buen día. Ah, ya. Ya. Muy bien, entonces tenemos, después de todo este proceso,
ya de esta lixiviación. Es una especie de lavado de la lixiviación, donde muchas sustancias se disuelven acá. Tenemos la bauxita, y la bauxita es el óxido de aluminio, pero con impureza todavía, con impureza, este óxido, pero con impureza, eso se llama ya bauxita, fíjense, hidratado impuro, dice aquí. Entonces se hace reaccionar con álcali para formar este complejo. Y luego ya se hace un calentamiento y ya se obtiene el mismo óxido, pero ya puro, ya. A esto se llama criolita, ya. Se llama criolita. Y esta es la base para la producción de aluminio. Esto se lleva a electrólisis, ¿ya? Este es un sólido medio blanco. Este compuesto del óxido de aluminio, prácticamente blanco. Se funde, fíjense, se funde. Es un sólido, hay que calentar a elevada temperatura. Lo tenemos como líquido y se lleva a celdas electrolíticas, ¿ya? Las celdas electrolíticas, así como esta de acá. No quiero profundizar en esto porque es complejo. Entonces se lleva a celdas electrolíticas y se obtiene, miren ustedes acá, ¿qué dice aquí? El aluminio líquido. Por supuesto que hay sus electrodos y todo eso acá. Todo un sistema. Entonces, ¿de qué se parte? Me interesa que ustedes sepan de dónde se parte. De las arcillas, que son esas tierras rojas que hay en diferentes lugares del planeta. ¿No es cierto? Ahí está el aluminio. Hay que hacer una especie de purificación, de lavado, o sea, la lixiviación. Tengo el óxido impuro. Ese óxido impuro lo hago reaccionar con álcali, ¿no? Para formar este compuesto. Luego, hay que calentar ese compuesto y se obtiene la bauxita, pero ya purificada. Ya se llama criolita, esto de acá, que es un compuesto sólido, granulado, blanco, puro ya. Esa sustancia se funde a temperaturas elevadas. Tengo líquido, entonces ese líquido lo agrego aquí a esta celda electrolítica y vean ustedes cómo, aplicando las cargas eléctricas y todo en un horno eléctrico, en una celda electrolítica, tengo la salida del aluminio acá. No quiero profundizar en esto porque son procedimientos para enriquecer, pero se van a complicar. ¿Ya? Entonces, repito, de la arcilla se parte, de la arcilla se hace una lixiviación, un lavado, después se hace reaccionar con esa arcilla con hidróxido de sodio, con álcali. Tengo el tetrahidroxoaluminato como aparece en la figura, luego se calienta, se concentra y tenemos el hidróxido de aluminio purificado ya, que es un sólido. Ese hidróxido de aluminio purificado se funde a altas temperaturas, a elevadas temperaturas, tenemos líquido ya, hidróxido de aluminio en estado líquido. Ese hidróxido de aluminio líquido lo llevamos a las celdas electrolíticas, donde están los cátodos y los ánodos, acá vean ustedes. ¿Cierto? Cátodo de carbono y el ánodo de carbono. Y entonces con temperaturas elevadas y todo un proceso que ahí ocurre, sale el aluminio fundido, líquido, y como es maleable. ¿Qué quiere decir maleable? Que se le da diferente forma, ¿no es cierto? Servía para trabajarlo ya. Aquí seguramente salen en alguna forma, como unos cilindros, como unas láminas, ya le dan la forma de aquí para adelante, ¿no es cierto? Entonces, el aluminio. Y aquí esto más o menos para tener una idea de 1 kilo de aluminio, cuánto consume, y aquí también, ¿no? Cuánto se genera de electricidad, cuánto se requiere. Y algunas reacciones acá del aluminio, por ejemplo, ¿no? Reacciones famosas, vean ustedes. Aquí, ya sea cualquier catión aluminio que reaccione con el agua, siempre se va a formar el hidróxido de aluminio. Ya sea aluminio metálico más OH, más un álcali, se forma este tricloruro en agua, se forma este. Un sulfato de aluminio en agua, se forma este. Por muchos lados se forma este. Es por la gráfica esa que hemos visto, ¿se acuerdan? Insoluble es esta sustancia y se forma entre 4 y 10.
tomar en cuenta eso. ¿Qué aplicaciones tiene el aluminio? Como clarificante, por ejemplo. Vamos a ver si está clarificante de agua. Bueno, aquí lo vamos a... El único mineral de aluminio común soluble en agua, el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio es uno de los muy utilizados, ¿ya? Que es soluble en agua. Los demás son insolubles. A eso se llama alumbre. Alumbre alumínico, si yo digo, es sulfato de aluminio. Si digo alumbre potásico, sulfato de potasio. Entonces, como clarificante se utiliza este de acá. ¿Por qué? Porque en la reacción se forma el hidróxido de aluminio, que lo hemos repetido varias veces. Permite la absorción permanente de un colorante sobre una tela. Si yo tengo una tela, quiero poner cualquier color, rojo, amarillo, verde, cualquier color a la tela, ¿no es cierto? Se colocan la pintura y retiene la tela. Retiene, pero si colocan el sulfato de aluminio, hace un enlace el sulfato de aluminio. Hace un enlace entre la tela y la pintura, entonces retiene con más firmeza el color. Por eso hace el enlace, se llama mordiente, se llama a esa acción del sulfato de aluminio, a ese rol, ¿cierto? Mordiente. Bueno, y aquí otras aplicaciones más. Tenemos el galio, bueno, lo vamos a dejar acá nomás. Vamos a parar en el avance, en el galio, y seguimos la siguiente clase. Vamos a detener la grabación.